Los feminismos en la segunda ola. Como ustedes saben, no hay ningún proceso histórico que no esté relacionado con el anterior, ¿no? Y en ese sentido, la segunda ola toma, por supuesto, algunos hitos de la primera ola, y que lo significativo de eso es que se va a dar cuenta de que la segunda ola también incluye diferentes movimientos sociales y políticos que van a ser determinantes. Entonces, acuérdense que estamos en Europa como proceso importante, la sufragista, 1920, ¿no? Más o menos, y ahí lo que viene es como un proceso donde se desacelera históricamente el movimiento sufragista, por distintos motivos. Hay que generalmente pasa en todos los picos de las olas, también está pasando actualmente con la cuarta ola que veremos después. Pero en 1948, fíjense que esto es después ya de la Segunda Guerra Mundial, hay una declaración de Séneca que se llama, de Séneca Fall, que se puso bastante relevancia a las restricciones políticas a las que estaban sometidas las mujeres. ¿Por qué? Porque no todas podían votar. Es decir, toda esta lucha de los movimientos feministas, sufragistas, no todas llegaron a tener una ley que les permitiera votar. De hecho, yo les planteaba que en el caso de Chile se llegó en 1949, o sea, y a una votación primero de senadora parlamentaria, después presidencial, ¿no? Entonces, no todas lo logran y por lo tanto ahí viene una baja. Y en ese sentido, aquí lo que pasa es que se empezaron a generar distintas aperturas, distintas situaciones en distintos lugares del mundo. Y en 1949, y aquí les quiero contar, ¿no?, que ya se habían estrenado tres tipos de feminismo, ¿no?, que los vamos a ir mirando cada uno de ellos. Uno que es el feminismo liberal, otro que es el feminismo socialista y otro que es el feminismo radical, ¿no? Ya empiezan a armarse las primeras ideas porque aparecían y habían otros movimientos políticos en la vida social y cultural del mundo. Pero fíjense que en esta época, y cada uno de ellos, por ejemplo, tiene diferentes, yo diría, énfasis, ¿no?, que vamos a ir viendo cuando nos toque en las siguientes clases. Pero aquí aparece una autora que es la Simone de Beauvoir. ¿Y quién es la Simone de Beauvoir? Es una mujer que nace en 1908 y muere en 1986. Ella es francesa y es una filósofa y escritora, que además pertenece a las corrientes existencialistas. Fue pareja muchos años de Jean-Paul Sartre, ¿no?, que es una de las figuras importantes dentro del existencialismo. Y ella escribe un texto que se llama El segundo sexo, que son 2 volúmenes que deberían leérselo sí o sí, porque creo que son las bases fundamentales para después lo que vamos a hablar de la construcción social del género. Y en este texto es importante porque marca una pregunta que es esencial respecto a los movimientos feministas, las organizaciones de mujeres y también de la teoría. Es la pregunta si se nace o se hace mujer, ¿no? Y uno podría decir que hay varias preguntas que le dan sentido a los diferentes movimientos. En este caso, el de la segunda ola es ese: ¿se nace o se hace mujer? Ella escribió otros textos también que son importantes como, fíjense que, el segundo sexo tiene dos tomos. El primero de ellos es los hechos y los mitos, y el segundo, la experiencia vivida, ¿no? Entonces, en el fondo, la primera parte de esta gran obra, de este gran ensayo, es sobre qué ha pasado en la historia de la humanidad, y va contando, ¿no?, va relatando. Y la segunda es muy interesante porque ella se pone como objeto de estudio, es decir, qué es lo que ha pasado en su experiencia de vida, porque como ella era una ensayista y tiene después obras literarias, ensayos, obras de teatro, ¿no?, una mujer muy, muy culta en ese sentido, entonces se va preguntando sobre su experiencia. Ahora, ella también, yo diría que hoy día la vigencia de la Simone de Beauvoir en torno a la vida de las mujeres sigue estando muy presente. Es un texto que toda mujer debería leer en algún momento de su vida para también preguntarse por el relato respecto a sus propias experiencias. Entonces, tal como les decía, ella va a escribir novelas, ensayos, y para quedarnos en el segundo sexo, que es una de las
principales, ¿no?, que yo les quería comentar. Fíjense que ella se plantea, antes de escribir, ¿no?, el segundo sexo, dice, y voy a leer acá, comilla, cuando cumplió los 40 y sintió ganas de escribir sobre ella misma, antes de hacerlo se planteó la pregunta de ¿qué ha puesto para mí el hecho de ser mujer? Al principio se respondió que nada, comilla, nunca había tenido sentimientos de inferioridad por ser mujer. La feminidad nunca había sido una carga para mí, cierre comilla. Simone de Beauvoir reconoce que al hablarlo con Sartre, que lo conversan, ¿no?, este le indicó que no había sido educada como un hombre, lo que le hizo volver a plantearse la cuestión. Esto es una cita de una autora de Varela que va a contar, digamos, cómo es el relato en el segundo sexo. Entonces, aquí lo importante de este texto, que cambia la vida de las mujeres, de aquellas mujeres que empiezan, por supuesto, académicas, investigadoras, mujeres pensadoras, porque hay una conclusión muy importante en el segundo sexo, que es, no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, aquí entramos a la construcción social de los géneros y por lo tanto que todo aquello que aprendemos, los procesos de socialización, son cuestiones que aprendemos por nuestro entorno. Aquella mujer que ha sido socializada en el ámbito rural va a ser muy distinta a la mujer que aprendió a ser mujer en la ciudad, y por eso entonces no vamos a hablar de un tipo de mujer, sino que hablamos de mujeres en plural, porque cada una tiene sus propias historias, pensamientos, acciones, funciones, roles, dependiendo del contexto y por lo tanto de la cultura en que se mueve. Ella va a exponer aquí la teoría de que la mujer siempre ha sido considerada la otra en relación al hombre, sin que ello, y aquí es lo más importante, hay una reciprocidad, ¿no? Es decir, hay una otra que es diferente y que por lo tanto esa diferencia incluso la pone ante una condición de subordinación. El hombre en ningún caso es el otro, plantea, todo lo contrario, el hombre es el centro del mundo, sistema patriarcal. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la figura del hombre como parte sustantiva de las relaciones sociales? Y por lo tanto, al ser el centro del mundo, va a ser entonces la autoridad. Y esto lo que vamos a llamar después el androcentrismo, ¿no?, lo que la teoría feminista rescata, ¿no?, de la obra de Simone de Beauvoir y lo plantea así. Entonces, yo diría que la conclusión más importante de la Simone de Beauvoir es que no hay nada biológico ni natural que explique entonces la subordinación de las mujeres, sino que es una cuestión de construcción social. Ahora, aquí también es muy importante que va a dar indicio a lo que va a ser después la tercera ola del feminismo. Fíjense que estamos en la posguerra, estamos por una pregunta existencial, estamos por una respuesta que tiene que ver con la construcción social y que por lo tanto va a dar espacio a lo que vamos a llamar después la tercera ola.